Las preguntas nos dejan ver que hay mucho interés sobre este tema de la salud mental, ¿verdad? Y agradecemos mucho a Angie por su presentación y por las preguntas que se han generado y la respuesta de todos ustedes, como también los que están en línea. Bueno, el tema que me corresponde a mí tratar es el tema del duelo. Obviamente, hablar del duelo es un tema que nos ha tocado a todos de alguna manera, especialmente durante la pandemia, porque muchos no pudieron tener ese acceso, ese closing, esa closure con la persona amada, ya sea por la distancia o por las prohibiciones que habían de contacto físico en esa temporada. Entonces vamos a tratar un poco también qué dice la Biblia sobre la salud mental. Yo no quiero repetir lo que ya Angie ha dicho, pero sí es bien importante que en la Biblia la salud mental siempre tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Representa el centro de la vida espiritual y de la vida emocional del individuo. Siempre que estamos refiriéndonos al corazón, la Biblia habla, los salmos y muchas de las epístolas, los evangelios, se refieren a guardar el corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? Es bien importante entender eso y el concepto hebreo de corazón es la totalidad del ser humano. Involucra la mente, involucra las emociones, los sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, cuidar el corazón implica cuidar la vida interior. Y quienes somos pastores y quienes estamos al frente de las congregaciones, estamos muy empeñados en que las personas que asisten a nuestras iglesias puedan proteger su corazón, puedan poner impedimentos y barreras muchas veces para que la mente no ande por ahí vagando y haciendo lucubraciones y cosas por el estilo que afecten el comportamiento humano. La Biblia nos habla mucho del concepto de shalom. Y shalom no es solamente el saludo que se hacen los judíos de buenos días, buenas tardes, hola, pero es el significado de una paz integral, de paz. También en el griego está la palabra para paz, que es Irene, que involucra también parte de este concepto y tiene que ver con la integridad, con el bienestar, con la plenitud, con ese sentimiento de seguridad que el Señor nos da. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, ¿qué les dijo? ¿Mi qué? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiero que tengan eso y ese sentimiento, esas palabras traían en un sentido todos estos elementos. Se manifestaba la obra de Dios en ellos, en las relaciones que tendrían, en el sentimiento de culpa que algunos tenían por haber abandonado al Señor en los momentos que más le necesitaban, en los sentimientos de relaciones rotas que habían entre ellos, de ser personas íntegras, de tener un entorno próspero, un entorno de bienestar, de sentir que estamos bien. Bienestar viene de la palabra estar bien, ¿no es cierto? Entonces es importante. Y los evangelios, el Pentateuco, los profetas, todos y cada uno de ellos están interesados en la salud del individuo, en la salud integral y continua, en definitiva, de la buena creación de Dios. El doctor, el doctor Jim Bruckner, profesor de aquí del seminario del Antiguo Testamento, escribió un libro justamente sobre eso, ¿no? La Healthy Human Life. ¿Qué significa sentirnos sanos, saludables? Y les recomiendo ese libro porque lo tienen aquí, pueden acceder a él.
o en la biblioteca y creo que les va a ser de mucho beneficio entender ese concepto del shalom, el shalom de Dios, bien importante. Está en inglés, está en inglés. Muy bien, ya se nos dijo que Job fue uno de los individuos que de alguna manera representa casi ese sentimiento de duelo, de dolor, de sufrimiento, alguien que vivió todo tipo de sufrimientos, de pérdidas en un momento dado de su vida, y que algunos de sus allegados, de sus amigos, de su esposa y otros, pues llenaban de explicaciones el sentimiento del sufrimiento humano. Y algunos decían, ¿quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado? Esa fue una de las primeras cosas que estuvo meditando Job. Quizás alguien en mi familia, como hemos dicho aquí, es el originario, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando le traen cuando Jesús sana al ciego en Juan capítulo 9? Y algunos de los fariseos y algunos de los escribas están preguntándose, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Cierto? Ese origen del pecado, del sufrimiento, se origina ¿en dónde? En mis antepasados, en mi historia, en el contexto de mi realidad, o quién tuvo que ver con eso. Y Job lidió con todo ese libro tan importante y recomendable para leer, 40 y tantos capítulos, 42 capítulos, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre pérdidas múltiples. Y vamos a hablar un poco de esas pérdidas múltiples. Las pérdidas, no hace mucho tuvimos un incendio en Chile y parte de nuestro trabajo fue asistir a aquellos que perdieron sus viviendas de la noche a la mañana, perdieron todo, su casa. Algunas personas perdieron terrenos, perdieron cultivos, perdieron de pronto seres queridos, perdieron el fruto de su trabajo de muchos años y fue una pérdida devastadora, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos una lista de pérdidas. Pérdida por migración, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy también, que tiene que ver con la cultura, el idioma, el sentimiento de mi identidad está en peligro, de dónde vengo, quién soy yo, a dónde pertenezco. Son preguntas que se hacen y que nos hacemos, pero que tiene que ver cuando estamos de un lugar a otro, cuando somos desarraigados de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestras tradiciones y venimos a un país como este y nos toca empezar de nuevo, a reaprender, a morir a algunas de las cosas que nos gustaban, a probar nuevos platos, a ver nuevas tradiciones, a ver personas que se visten de manera diferente en las calles, ¿no es cierto?, con velo, sin velo, en fin, tantas cosas que tenemos que aprender. Pero pérdidas físicas que tienen que ver con el deterioro, con la discapacidad, cuando nos enfermamos, cuando somos conscientes que ya no tenemos la misma energía de antes, la misma capacidad para valernos, entonces nos cuesta trabajo y es una pérdida, ¿no es cierto? La salud, la discapacidad. Pérdidas relacionales, hablamos de temas como el divorcio, la separación, la pérdida de amigos importantes, de amistades que fueron significativas y que por movernos, por trasladarnos a otro lugar, las perdemos de repente. Pérdidas psicológicas, el tema de la autoestima, la seguridad interna, el sentido de control. La pérdida de la libertad, estábamos trabajando en la cárcel y los reclusos luchan con ese sentimiento de no tener de nuevo, de tener la libertad de estar con sus familiares, de recibir visitas, de tener la oportunidad de tener más contacto con ellos. En fin, es una pérdida importante. Contextos opresivos, ¿no? También donde hay restricciones, donde hay imposiciones, autoritarismo, pérdida de la libertad humana y de los derechos humanos. Pérdidas que tienen que ver con el trauma significativo de lo que nos habló hoy Angie, gracias. El abuso, la violencia y otros eventos impactantes
accidentes que de repente, como estaban mencionándose aquí, causan lesión y estamos recurriendo constantemente a esos momentos, evocando el dolor, el trauma, las volteretas que dio el carro, el auto y todo lo que eso implicó. Mi esposa tuvo un accidente cuando éramos misioneros en España, venía conduciendo y un camión la arrinconó con la mediana, la parte del muro que separa la carretera, y el carro empezó a dar vueltas, ¿no es cierto? Por más de 6 meses ella no pudo manejar, no pudo conducir, y cada vez que pasábamos por ese lugar, ella evocaba y recordaba todo lo que sintió y se ponía nerviosa, empezaba a sudar, tenía todos estos síntomas que ya se mencionaron aquí, de ansiedad, de preocupación, de recordar y volver la película otra vez a pasar escena por escena de lo que vivió en ese accidente, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver. Pérdidas por guerras. Estamos viviendo ahora un tiempo de guerra y vemos familias que lloran a sus seres queridos, soldados que han desaparecido, que han muerto, la inestabilidad, la inseguridad, el perder tu vivienda, el tener que salir corriendo, dejarlo todo atrás, sacar a los niños, protegerlos, evitarles que vean todo la destrucción. Todo esto es una pérdida bien importante que hoy en día está afectándonos mucho. Pérdidas por desastres, ya hablamos de eso, inundaciones, fuegos, en fin, tantas otras cosas que hoy en día se están viviendo. Y una muy importante es la pérdida de propósito, sentido de qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde voy, y que crean una crisis existencial. Toda pérdida implica un proceso de duelo, porque algo valioso ha cambiado, se ha ido y ya no es igual. Ya no es igual, las cosas han cambiado. Entonces, muy bien. El duelo también tiene su tiempo. La Biblia nos dice que hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, tiempo para reír, tiempo para danzar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz, ¿no es cierto? Ese texto es muy importante y nos recuerda la vulnerabilidad del ser humano, que hoy podemos estar riendo y mañana podemos estar llorando. Hoy podemos estar celebrando el nacimiento de un bebé y mañana quizás enterrando a un ser querido que ha perdido la vida, ¿no es cierto? ¿Qué es el duelo? El duelo es, por lo tanto, una reacción emocional ante la pérdida de un ser querido por muerte accidental, por enfermedad, desastre natural, homicidio, guerra, suicidio o desaparición. De todas estas, ¿cuál es la más difícil de superar? ¿Cuál es la más difícil de superar? Sí. Pero la más difícil de todas, la desaparición. Porque cuando puedes enterrar a ese ser querido y lo ves y sabes dónde está, sabes lo que pasó, pero cuando alguien desaparece, cuando alguien no se encuentra su cuerpo, ¿no es cierto? Aquellas personas que mueren ahogadas, se las lleva la corriente y nunca más encuentran su cuerpo porque quizás queda sepultado en el fondo del río, del mar, atrapado entre rocas, o los animales, ¿no es cierto?, cocodrilos y demás rapaces, pues terminan. Entonces nunca puedes cerrar ese ciclo. Siempre esas personas están constantemente pensando que a un día va esa persona a regresar, que va a volver, ¿no es cierto? Aquellos que han sido secuestrados, aquellos que han sido, ¿no es cierto?, que han sido detenidos por largo tiempo y siempre están pensando sus seres queridos, ¿cuándo podremos verlo? ¿Dónde está? En este momento
En México hay 160,000 desaparecidos. 160,000 desaparecidos y personas que los están buscando diariamente, tratando de encontrar sus cuerpos, tratando de ver dónde están, qué pasó con ellos, cómo murieron, por qué no estaba yo allí, ¿no es cierto? ¿Por qué no tuvieron la oportunidad o no tuve la oportunidad de despedirme? Todas estas preguntas pues circulan y tienen que ver con eso. La muerte y la cultura. En cada cultura se vive cierto tipo de prácticas, cierto tipo de rituales que nos permiten hacer un proceso de duelo sano. Y aquí en Alabama vemos un grupo de personas que están despidiendo a un ser querido y lo hacen con música y con cierta danza, con cierto movimiento del cuerpo, ¿no es cierto?, que expresa el cariño y el amor hacia esa persona, pero que también rinde un homenaje con respeto, con amor a esa persona que se ha ido. En la cultura mexicana se elaboran altares para los niños que han muerto, se les llena de flores, de frutas y otros alimentos, y quizás un vaso de agua allí en caso de que esa persona en el contexto católico venga o esté sedienta y venga por agua, ¿no es cierto? Entonces estos rituales, todos estos rituales, el despedir a un ser querido, el tener un memorial service, un servicio memorial, el tener una despedida, una forma de decirle adiós a ese ser querido es bien importante porque de alguna manera ayuda a elaborar esa pérdida y dan un sentido de identidad y pertenencia. Los rituales en sí mismos confieren el poder simbólico de proporcionar mecanismos que abren la puerta a una sana expresión del dolor. Y esto fue lo que en la pandemia muchos no pudieron. Mi padre murió durante la pandemia, no por COVID, 92 años, y por restricciones no pudimos, mis hermanos y yo que vivimos fuera del país, de Colombia, de donde somos, no pudimos estar en el funeral, ¿no es cierto? Entonces, como tal, un año más tarde nos reunimos todos y fuimos a un lugar especial en el campo donde esparcimos las cenizas de él, hicimos oraciones, recordamos su vida, recordamos la música que a él le gustaba, leímos salmos, leímos palabras y tuvimos la oportunidad cada uno de expresar nuestro dolor en un momento en el que no pudimos. Esta foto es de una niña gitana que fue secuestrada por un abusador, una niña de 9 años, Maribel, en España. Su papá es pastor, su mamá también formaban parte de una iglesia y la encontraron muerta a la vera de un río 59 días después. Para muchos de los gitanos no creyentes esto implicaba ir y ajusticiar a la persona que lo había hecho una vez identificaron quién había sido y tomar venganza. El pastor en los medios públicos, en la televisión y en la radio, se manifestó diciendo: nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a dejar que se haga justicia divina. Eso le valió el reconocimiento de todo el pueblo, de toda España, y el aprecio por su actitud y por esa respuesta que él tuvo frente al dolor. Había perdido a su única niña, a su única hija. Tenía un hijo también, pero esta era su niña, la niña de sus ojos, ¿no es cierto? Y significaba mucho para él y para su madre. Y vivieron allí, ese ritual fue muy importante, estar cerca y darle el último adiós con los amigos. Los gitanos tienen lo que se llama la llamada gitana, que acuden de
los lugares más distantes, gitanos para dar el abrazo y para estar ahí solidarios y con él y con ellos en este momento de dolor. Vinieron personas de Francia, de Inglaterra, de otros países de Europa para acompañar a los dolientes y estar allí en ese momento tan importante, la llamada gitana. Un tema muy importante. Este pastor, el pastor justamente después estuvo recogiendo firmas en todo el país, recogió más de 5 millones de firmas para que la justicia reforzara los medios para que esas personas abusadores fueran castigadas a tiempo. Esa persona ya tenía, la que la abusó, ya tenía varios delitos pendientes, ya lo había hecho varias veces y sin embargo estaba en libertad. Entonces, y a partir de eso las leyes cambiaron y se han hecho varios ajustes para que esas personas no estén en libertad. Bien, el valor de la presencia. Miren ustedes, así muchas personas despidieron a sus seres queridos. Un par de personas y otros allí en los cementerios ayudando en esos momentos tan difíciles de pandemia, y eso produjo un impacto agravado en los dolientes y familiares cercanos, el sentirse solo, sin que nadie te abrace, sin que nadie tome tu mano, sin que nadie cante o despida a esa persona con cánticos, con oraciones, y fue un panorama desolador y triste. Los cambios inesperados, los cambios repentinos y bruscos contra la voluntad de las personas retrasan y dificultan el proceso de duelo y la adaptación al mismo. Por eso vamos a ver varios tipos de duelo, pero uno de los más difíciles es el llamado duelo complicado o también conocido como duelo prolongado. Tengo un artículo que fue publicado y si alguno de ustedes está interesado en obtener una copia de él, puedo hacérsela llegar. Pero el duelo complicado es un duelo duradero, es un duelo que se extiende en el tiempo. No hay un término exacto de cuánto tiempo una persona supera el dolor y la partida de un ser querido, ¿no? No hay un tiempo y cada uno, como somos diferentes, tenemos nuestros tiempos para superar la partida de un ser querido. Pero es considerado un trastorno psiquiátrico que afecta la salud mental cuando se altera ese sistema psicosocial del individuo y el duelo se hace mucho más complicado, más desadaptativo. Síntomas tienen que ver con una alta degradación del nivel del desempeño social, persona que no siente deseos de reunirse con nadie, de ver a nadie, de trabajar, pierde completamente el apetito por las cosas de interés social, puede que también por la comida, entonces pierde peso, empieza a tener una serie de constantes trastornos que tienen que ver con su vida normal. Aquí hay una diferencia entre los dos tipos de duelo más importantes, el duelo normal y el duelo complicado. En el duelo normal las olas de emoción van y vienen, ¿no es cierto? Me siento bien, puede que mañana me sienta mal, pero después recupero y vuelvo a sentirme bien de nuevo. Pero en el duelo complicado hay un sentimiento de añoranza intensa por la persona fallecida que impide concentrarse en las tareas y actividades diarias. Ese no saber qué quiero y cómo puedo reconciliar esa idea de que esa persona ya no está. Y es una de las preocupaciones. En el duelo normal, a pesar del deseo de retirarse, el individuo
busca apoyo, se encuentra con su familia, quizás recibe llamadas de sus amigos, tiene contacto social, pero en el duelo complicado hay un anhelo compulsivo de vivir recuerdos, pensamientos, imágenes a través de fotografías, ¿no es cierto? Conocí de una persona que perdió a su marido muy joven, de 42 años, y esa persona trasladó todas sus emociones y sus sentimientos en un muñequito, ¿cómo se llama? Sí, en un perrito, algo así, de un puppy, ¿no? Que tenía, que lo llevaba para todas partes, ¿no? Y cada vez que hablábamos de él, ella lo sacaba de su cartera y lo ponía al lado para comer y para almorzar y para hacer, es decir, se convirtió en una obsesión y le decía a todo el mundo, aquí está Mark, está con nosotros, está aquí. Entonces se convirtió en una obsesión al punto de que generó una serie de comportamientos y una serie de necesidad de tratar el tema con un experto, con una persona profesional que le ayudara a manejar esa pérdida, le ayudara a procesar esa pérdida que había tenido. Los días son una mezcla de buenos y malos en el duelo normal, pero en el duelo complicado hay emociones esporádicas, profunda tristeza implacable, sentimientos de culpa, de envidia, de desesperación, de amargura, de ira contra todo el mundo, porque los médicos no hicieron nada, porque Dios tampoco hizo nada, es decir, toda una serie de preguntas que tienen que ver con eso. El desempeño diario en el duelo normal se ve mínimamente afectado, pero en el duelo complicado la evitación de personas, de lugares, de situaciones que provoquen emociones dolorosas o pensamientos preocupantes relacionados con la muerte. ¿Qué es el duelo complicado entonces? Es un duelo duradero que ocurre después de una pérdida que altera el sistema psicosocial. Creo que ya lo habíamos visto. El duelo complicado es un trastorno mental. El duelo complicado figura como un trastorno en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Cuándo se considera que es un trastorno? Se considera cuando hay ese anhelo intenso por la persona que murió, cuando el deseo compulsivo por revivir recuerdos, pensamientos, incapacidad de participar en actividades, una profunda tristeza, imposibilidad para reanudar la vida y de sentir satisfacción y motivación en la vida, trastornos como la ansiedad, el insomnio, pesadillas, el estrés postraumático y la depresión, pensamientos recurrentes de que es injusto y sin sentido o insoportable tener que vivir cuando un ser querido ha partido, ha muerto, una necesidad recurrente de morir para encontrar o unirse al fallecido. Entonces empiezan a haber algunos pensamientos de irse con la persona que ha fallecido, algunos sentimientos suicidas también. Hay diferentes tipos de duelo. El duelo anticipado, que es el duelo que tiene que ver cuando estamos viviendo con una persona que sufre de una enfermedad terminal y sabemos que ya muy pronto va a morir, entonces empiezas a vivir, empiezas a pensar qué le voy a decir, cómo va a ser su funeral, empiezas a planear anticipadamente esa muerte, empiezas a quiénes vas a invitar, a quiénes vas a llamar, qué ropa me voy a poner, es decir, todos esos aspectos que tienen que ver con la pérdida que se acerca del ser querido. El duelo crónico se produce cuando las reacciones extremadamente intensas ante la pérdida no disminuyen, sino que al contrario van en aumento. Esa persona de la que les hablé se sumía en profundas tiempos de depresión, de ansiedad, de angustia, de apartarse de todo, y ahí fue cuando
empezó a convertirse en algo crónico. Y el duelo acumulativo es cuando se han tenido varias pérdidas al mismo tiempo, ¿no? Job, en este caso, perdió a sus hijos, perdió sus terrenos, perdió sus ganados, lo perdió todo y de repente una tras otra pérdida se fueron sumando al punto de tener eso. Bien. Etapas del duelo. Aquí tenemos algunas de las etapas del duelo que tienen que ver con esto que estamos viendo, ¿no? Es aceptar la realidad, la primera etapa del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Una viuda que de alguna manera sabe intelectualmente que su cónyuge ha fallecido, pero lucha emocionalmente con su ausencia, ¿cierto? Racionalmente sabe que ya no está, pero emocionalmente todavía se resiste a creerlo, se resiste a aceptarlo. Entonces, esa es una primera etapa del duelo. Una segunda etapa del duelo tiene que ver con afrontar y procesar el dolor del duelo. Es evitar la supresión de las emociones y abordar la tristeza, la culpa y la sociedad. De alguna manera, esta es una etapa muy importante porque tienes que tomar decisiones, tienes que decir, bueno, tengo que aceptar que sí, se ha ido. Tengo que empezar a procesar ese sentimiento de saber que ya esa persona no está ahí, que ahí está el lugar donde dormía, ¿no? Que aquí está su ropa, que aquí están las cosas que lo identificaban, que lo caracterizaban, y empezar a procesar ese dolor en esa etapa. Una tercera etapa tiene que ver con la adaptabilidad a una vida sin el difunto, incluido el aspecto espiritual. Empezar a encontrarle un sentido a la pérdida y vislumbrar un camino para seguir adelante en la vida. Es decir, esos textos que nos da la Escritura, que nos recuerdan que un día nos volveremos a ver, captan mucho la atención de estas personas, porque de alguna manera lo que están diciendo es, sí, mi espiritualidad sigue adelante y sigo creyendo y sigo esperando en que un día la veré. Un día me encontraré con esa persona resucitada y un día estaremos juntos de nuevo, un día podremos volver a disfrutar, ¿no? Lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ese sentimiento y que debemos recordarle a las personas que han perdido un ser querido que un día estaremos celebrando juntos y estaremos con el Señor sentados juntos a la mesa. Y por último, encontrar una conexión duradera con el difunto al abrazar una nueva vida. Eso implica entonces participar en actividades sociales, mantener la memoria del difunto mediante prácticas, mediante acciones significativas. Conozco una mujer que perdió a su marido hace 3 años, en los 70, y a partir de esa pérdida dijo, yo quiero que mi vida siga aquí. ¿Qué puedo hacer? Se le ocurrió hacer un libro de recetas, con las recetas que le gustaban a su marido. De alguna manera, honrarlo era eso, era poder recordar y con sus hijos decir, mira, esto le gustaba a tu papá. Entonces hizo un libro, lo publicó y ahora lo está compartiendo con otros. Y su vida de repente ha adquirido, ¿no es cierto?, sentido porque está abrazando una nueva realidad, una nueva vida, una nueva esperanza. Es bien, un escape. Preguntas hasta el momento. Sí. No sé si vendrá
Bueno, en realidad cada persona afronta la pérdida de manera diferente. Para algunos pueden ser 3 meses, para otros 6 meses, para otros 1 año. Es decir, varía entre una y otro. Pero mucho de eso depende de qué tan cercano estabas tú con la persona que ha fallecido. No es lo mismo en una familia el hijo que estaba muy desapegado del padre al hijo que se sentía muy comprometido y muy dependiente y muy relacionado y en una relación muy estrecha con su padre. Entonces a esa persona le va a llevar más tiempo. O a esas personas que han cuidado, que han estado en esa etapa de cuidado durante el tiempo, durante ese tiempo de los últimos días, de las últimas semanas, de los últimos meses, y logra lidiar con él cada día o con ella cada día, ¿verdad? Y experimentar lo que significa, ¿no es cierto? Y al empezar a pensar, bueno, un día ya no estará mi madre conmigo, ya no estará aquí. Sí. Escuchándolo hablar con relación al fallecimiento, encuentro en mí que no solo es como si falleciese una persona, sino en diferentes etapas de la vida, como que resurge ese dolor, ¿sí? O sea, que por lo menos, bueno, una experiencia de niña que mi papá se tuvo que ir a hacer un negocio y cuando llegó ya lo habían desalojado de su casa y no se enteró. Y así sucesivas hasta el secuestro y ya muchas otras. Entonces veo que no solamente va ese dolor al fallecimiento, sino como que en mi mente retrocederme a la parte de la infancia, encontrar cada etapa que va es un dolor ahí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, algunos lo llaman las pequeñas pérdidas en la vida, ¿no? Que se van sumando unas a otras y que van llegando pues a hacerse más grandes en la medida en que pasa el tiempo. Entonces sí, pequeñas pérdidas. Sí. Aquí. Pastor Gamaliel. Bueno, yo quiero dar 2 ejemplos de duelo. Uno que recuerdo es mi padre, Sí. un hombre muy vigoroso, muy fuerte. Murió mi madre y a los 5 meses murió él, sin estar enfermo, Wow. sin estar. Me parece que su duelo fue diferente, fue algo fuerte, ¿no? Y el otro es de mi hijo. Difícil, ¿verdad? Muy duro. Él convivió con mi padre durante su niñez, parte de su juventud, y luego se vino a estudiar a Estados Unidos, aquí en North Park. Sí. Estaba en la universidad y cuando mi padre murió, le dolió El profundamente. impacto que tuvo en él, sí. Lloró mucho, Sí. muchos días. Pero me narra una ocasión que uno de esos, que él estaba tan llorando, se durmió y como a las 3 de la mañana sintió que se abrió la puerta de su cuarto y entonces, bueno, oyó que tocaron y luego se abrió la puerta y dice que él despertó y se sentó para ver quién era y vio a mi papá. Y le dijo, abuelo, veniste. Sí, hijo.
vine a decirte que ya no llores más. Déjame ir. Déjame ir. Gracias, Tu pastor. abuela y yo estamos bien. Estamos bien. Amén. Ella que había estado postrado por 2 años, le dijo, pues ella ya camina, no te preocupes más. Sí, Y se consoló. mira qué, No entiendo qué qué bonita pasó. historia. Ajá. Gracias, pastor. De verdad que impactante lo que nos comenta. Gracias por abrir tu corazón. Y especialmente la estrechez en una relación, el contacto tan cercano que se ha tenido, hace más duradera el proceso del duelo, hace mucho más prolongado ese proceso y más difícil de superar. Sí. Preguntas. Sí. Sí, conozco a alguien que después que se sucedió su amiga, se desarrolló muchos problemas de su cuerpo, como ansiedad y también tremores en sus manos. Y parece a mí como un trauma también. ¿Y qué opinas acerca de eso y el duelo y también trauma? Sí, el duelo cuando se prolonga puede convertirse en trauma en la manera en que no provee alternativas, no provee puertas de salida, de escape, y esa persona no encuentra una explicación, no encuentra una argumentación él mismo para decir, bueno, voy a procesarlo, voy a seguir adelante con mi vida, voy a rehacer mi vida, sino que se queda anclado, ¿no es cierto? Se queda como adormecido en ese estado, y eso puede ocasionar otro tipo de consecuencias, de problemas, de enfermedades y de consecuencias a nivel físico. Sí, Armida, hay una pregunta. Okay. Una pregunta por internet. de Carmen Quinche, que está en línea. Dice, ¿ayuda realmente el duelo cuando las personas después del funeral llegan a la casa? Todavía no. Ok. Todo lo que pertenecía a quien falleció para no verlo más. Era más un comentario, pensé que era una pregunta. Muchas gracias, Carmen. Sí, gracias, Carmen. Sí, una última pregunta y seguimos porque hay algunas de estas cosas y vamos a hablar un poco del tema de las deportaciones. ¿No es cierto? Que es un duelo también que muchos están anticipando, muchos están viviendo también, o han visto, o son testigos de personas que han sido deportadas o han sido encarceladas de manera en contra de su voluntad. Sí, hermano. Varía mucho lo que es el duelo ante la pérdida de un hijo, tanto en la madre como en el padre, que he visto personas o mujeres que prácticamente no logran reponerse, así pasen muchos años, el recordar y el padre muy diferente. Sí, que cada uno lo vive de manera diferente, más intenso para la madre porque llevó a esa criatura, ese bebé en su vientre, entonces tiene un impacto mucho mayor, ¿no? Cuando mueren estos niños, recuerdo era capellán y había fallecido un bebecito y la madre me llamaron para asistir, para dar algunas palabras, y la madre simplemente me decía, no puedo llorar. Entonces yo llevaba unos poemas que había escrito y empecé a leerlos. Y a partir de ese momento ella pudo expresar y pudo llorar y pudo decir, por fin puedo llorar, porque evidentemente perdió su bebé y pues no sabía, ¿no? Lo miraba, lo contemplaba y se preguntaba por qué. Fue por mi culpa, quizás yo hice algo indebido, es decir, y estaba también ahí
el esposo, y cada uno de ellos estaba viviendo esa pérdida de una manera diferente, ¿no? Nos estaba afectando de manera diferente. Bueno, déjenme, seguimos un poquito con esto. Ay, perdón, algo pasó aquí. Muy bien. Factores de riesgo en el duelo complicado. Experimentar más de una muerte en un corto periodo de tiempo, una fuerte dependencia de la persona que murió, la muerte fue impactante, prematura e inesperada, especialmente cuando tiene que ver con accidentes. La muerte podría ser percibida como prevenible, ¿no? También hay eso en la mente, pude haber hecho algo para prevenir la muerte de esta persona, o presenciar la muerte o sufrir con la persona fallecida a causa de una enfermedad prolongada. ¿Cómo entonces afrontar la pérdida? Bien, como compartí hace un momento, esta mujer elaboró un libro de recetas, pero hay personas que se animan a hacer un libro de recuerdos, de fotos, de momentos vividos con esa persona, y los elabora, ponen la tarea de recapitular todas esas cosas que fueron parte de esa persona, hacen un blog o una página web para recordar al ser querido. Otros quizás deciden plantar un árbol, otros quizás deciden hacer una exhibición de arte, ¿no es cierto?, en honor a esa persona, y reúne fotografías o reúne pinturas o poemas o canciones de esa persona para recordar su vida a través del arte, de la jardinería, de la escritura, hablar con amigos o familiares, cocinar los platos que le gustaban a papá, que le gustaban a la madre, que le gustaban a ese ser, a ese hijo querido, escuchar música y otras prácticas similares que les brinden consuelo y paz. Aquí tenemos un dibujo hecho en carboncillo que hice a partir de la muerte de mi papá, ¿no es cierto? Como no pude estar en el funeral, no pude. Entonces se me ocurrió dibujarlo de esta manera, llorando. Pero ahí el que llora no es él, soy yo. Es la elaboración de esa pérdida tan importante que fue de mi padre. No pude estar con él, no pude tomar su mano como siendo pastor y ayudarle en esos últimos momentos de su vida, en esos últimos días de su vida. Entonces eso provocó en mí el dolor de la pérdida, el llanto, el no poderlo hacer. Entonces, al hacer eso me trajo mucha paz. Lo he compartido con algunos en la cárcel, y lo que yo les asigno una tarea a los reclusos es de que elaboren sus pérdidas a través de música, a través de cantos, a través de expresiones como esta, de pinturas, actividades que les ayuden a procesar las pérdidas que han tenido estando en la cárcel, ¿no? Estando en la cárcel, o cosas en las cuales sienten que necesitan redención por lo que han hecho, por cosas que los han llevado a estar en la cárcel. Bien, el tema de las deportaciones, y con eso terminamos.
pero que tiene que ver con el impacto que ha tenido en familias, en nuestras familias hispanas, mayormente con la separación familiar. Y qué impactos, qué pérdidas, qué situaciones, qué estrés, qué trauma representa para muchos de ellos cuando son arrebatados, cuando son separados, cuando envían a la madre a un lugar, al padre a otro y a los niños a otro. Es decir, toda esa ruptura del núcleo familiar que se ocasiona cuando hay deportaciones, cuando hay, es decir, en contra de la voluntad. Miren la mirada del niño, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención esa mirada del niño. ¿Por qué? Preguntando, ¿y por qué no? Un niño no entiende, ¿cómo es posible que usted quiera el mal de mi mamá, que me quiera separar de ella, que me quiera alejar de su cariño? Ese miedo, esa incertidumbre constante que muchos adolescentes han expresado en estos días de ir al colegio y sentir esa incertidumbre, ese estrés de que de pronto sea yo uno más de esa lista. Entonces eso causa trauma emocional, desarraigo y pérdida del sentido de comunidad. Consecuencias con las deportaciones en la salud mental. En adultos causa ansiedad y depresión, culpa o vergüenza, estrés postraumático, pérdida de identidad y propósito. En niños y adolescentes, ansiedad por separación, tristeza y miedo, dificultades escolares, problemas de conducta, se vuelven niños agresivos, violentos, porque no entienden, no saben cómo procesar todo eso que están viviendo. Entonces la iglesia aquí juega un papel muy importante porque se convierte en un espacio de sanidad, de acompañamiento y de esperanza, ¿no es cierto? Y ustedes pastores, quienes son pastores, saben lo importante que es recibir a esos miembros, a esas personas y acompañarlos en ese proceso que están viviendo o que han vivido. Deportaciones y salud mental, afrontando el impacto de la separación familiar. ¿Cómo afrontar el miedo a la deportación? Según dicen los expertos, controlar lo que se puede y hablar con personas de confianza. Se anima a buscar un pastor, un amigo, un profesor, un asesor, un psicólogo, una persona que pueda entender lo que estoy viviendo, ¿no? Que pueda acompañarme, que pueda ayudarme a procesar y a poner palabras a mi dolor. Buscar apoyo profesional cuando sea necesario, mantenerse informado, no descuidar rutinas diarias, ¿no? Una sana alimentación, ejercicio y tener contacto con personas cercanas, fomentar el apoyo y participar en actividades comunitarias, asistir a la iglesia, obviamente, tener un plan de seguridad personal y contactos de emergencia. Quienes no se atreven a ir a la iglesia por temor, pues estar conectados a través de internet, llamadas, ¿no es cierto?, visitas del pastor, visitas de la comunidad, que no se sienta desconectado de lo que está pasando, y conocer los derechos y legales y organizaciones de apoyo. Hay varias, y algunas iglesias han estado haciendo una excelente labor en ayudar con ese proceso. Estrategias para la familia. Mantener comunicación constante con sus seres queridos, hablar abiertamente sobre la situación con la familia y redes de apoyo, apoyarse en amigos y grupos comunitarios, buscar apoyo legal y psicológico, incentivar a los niños a expresar sus emociones, hacer videollamadas, escribir cartas o enviar mensajes de voz. Y esta es una pregunta que recurrentemente recibimos los pastores con mucha frecuencia. Es ¿por qué Dios permite mi sufrimiento? ¿Cuántos se han preguntado eso, no es cierto? ¿O han recibido esa pregunta? ¿Por qué Dios permite el mundo actual? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permitió la muerte de mi mamá, de mi papá, de ese ser querido? Estar dispuestos a afrontar esta pregunta con compasión y humildad. Nunca decirle a una persona, tú no tienes por qué cuestionar a Dios.
La mayoría de los salmos, de los 150 salmos, una tercera parte de los salmos son salmos de lamento, preguntándole a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Importante. El Salmo 13 les recomiendo que lo lean. Al menos intentar entender que quien las formula está tratando de aceptar la realidad de su propia pérdida. Y para concluir, quiero traer a la memoria las palabras de Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió el Holocausto. Él decía lo siguiente: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Jesús escuchó empáticamente a los discípulos camino a Emaús, ¿cierto? Los escuchó. Y una vez que los escuchó, entonces Él empezó a revelarse, Él empezó a darse a conocer. Él les narró la historia del por qué tenía que suceder así. Aunque ellos no aceptaban la pérdida de su maestro, Él les explica por qué era necesario que Él sufriera y que fuera a la cruz. En la profundidad de su duelo, les ofreció la oportunidad de ir más allá de su angustia. Y esa es la tarea que tenemos todos a quienes queremos acompañar en momentos difíciles de duelo. Es acompañar en la angustia, en el dolor, en la pérdida, hacia una nueva esperanza. De eso se trata el cuidado pastoral. De eso se trata el cuidado pastoral. Bueno, eso es todo lo que tenía yo para hoy, para ustedes.